Muy buenas tardes a todas y a todos. Así suelen comenzar casi todas las municipales y demás. No me refiero a las guardias municipales, sino a las políticas y políticos. Yo os empezaré a decir todas, sin más, como personas, ¿vale? Pues buenas tardes a todas y gracias por venir. Como decía una artista muy famosa, por la Latina estaba, que por cierto se le ha dedicado una plazuela a su nombre gracias a la influencia que hemos tenido algunos humoristas para que a Lina Morgan le pongan allí su nombre en Madrid. Yo he intervenido de alguna manera sugiriendo eso y otros más famosos que yo han logrado que en el Ayuntamiento de Madrid por pleno pues estuvieran todos de acuerdo con la votación de poner el nombre de Lina Morgan a la plazuela esa. Bueno, disculpar esta improvisación en la presentación de esto, porque esto no lo tenía escrito. Lo que tenía escrito es, he mirado qué día se celebra hoy, en una agenda que pone aquí los días internacionales que se celebran. ¿Sabe aquí alguien de la sala qué día internacional se celebra hoy? ¿No sabéis? Bueno. ¿Hay aquí algún abogado o abogada? ¿Hay aquí algún abogado o abogada? No. Vale, pues si a lo mejor hay algún abogado o abogada y no sabe que es su Día Internacional. Entonces yo había puesto aquí, al enterarme de esto, escrito, digo, manda huevos. Ea pues señora, abogada nuestra. Y en latín dice, ella ergo advocata nostra, y los tuos misericordes óculos haznos converte. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Es lo que se me recuerda a mí, lo de esto de los abogados. Y damos por terminado este acto, ¿no? Bueno, pues es que sí. Y después aclarar lo que pone aquí este señor, que pone candidato electo, simplemente tiene valor simbólico. Y para aclarar, el tema es que son varias las aves plaga que afectan a la agricultura. Pero si se hace un ranking teniendo en cuenta la gravedad del daño que causan las cotorras, se ubican en el primer lugar del podio. Se comen y arrasan varios cultivos. Quiero decir que hay varias cotorras y muchas que se ponen para que sean votadas y candidatas electas, pero nosotros ponemos espantapájaros y espantapájaras, que tienen la función de espantar a los pájaros que se nos comen las cosechas. Y así que no sé si se coge el símil, no se coge todavía. Bueno, pues ya os lo pensaréis. Y ahora voy al tema, es por justificar la presencia aquí del espantapájaros. Aquí nadie quiere ser espantapájaros, quiere ser un pájaro de primera para que todos le votéis. Bueno, en primer lugar, dada la importancia de este acto y siguiendo el protocolo ceremonial y la etiqueta correspondiente, como organizador del mismo procedo a darles el preceptivo saludo de bienvenida a cuantas personas están aquí físicamente presentes y a cuantas se encuentren en diferido asistiendo a la presentación de este libro, Manifiesto de Filosofía Política. Bueno, en nombre de nuestra asociación Donantes de Risas, como presidente suyo que soy, me he recordado de la película de Bienvenido Mr. Marshall, como alcalde vuestro que soy, pero como presidente suyo que soy, pues agradezco a las personas responsables de la gestión de esta casa de asociaciones la cesión de este espacio, conforme al actual reglamento en vigor. No porque tengan alguna cosa especial que yo les haya pasado por debajo cuerda, alguna cosa para que me dejen el espacio. Así como su cordial colaboración. Deseo hacer una especial mención en este capítulo de agradecimientos a Dora Vallabriga, que también por su trabajo de grabación durante toda la historia de Donantes de Risas, incluido en este acto, el cual es posible que gracias a esto, gracias al cual lo que ahora se diga trascienda los límites de este espacio-tiempo y pueda ser oído por no se sabe quiénes, y no se sabe dónde, ni no se sabe cuándo. En esta ocasión hago extensivo este agradecimiento al resto de profesionales
que están grabando este acto desde... Que son la mayoría de los asistentes. Que son la mayoría de los asistentes, sí. Sí, sí. Que, por cierto, no salen en las cámaras y tienen que estarse callados, si no, no les vuelvo a contratar. Bueno, gracias a Mandala Ediciones por creer en mi libro, que mi libro merece la pena ser leído. Por favor, compradlo, aunque no lo leáis, ya que si no, difícilmente me publicará más libros la editorial. Gracias pues a la revista Mandala por la publicación hace poco de una entrevista realizada con motivo de la presentación de este libro, Manifiesto de Filosofía, en una cuestión de televisión Mandala, de aquí, de Rivas. Y gracias, cómo no, a Carlos Taibo Arias, de segundo apellido, profesor jubilado de Ciencia Política y Administración de la Universidad Autónoma de Madrid, por su ofrecimiento a la presentación de este libro. Me complace expresarle públicamente mi profunda y sincera gratitud por su generosidad y su apoyo, destacando el honor que supone para mí y mi obra que un autor de su prestigio avale mi trabajo. Tenerle hoy aquí como presentador de mi libro supera todas mis expectativas y su respaldo viene a ser como un sueño hecho realidad. Y dicho esto, Carlos, a ver ahora tú qué vas a decir, no me dejes con el libro en la mano, igual que Marieta dejó a su novio con la flor. Dicho esto, pues totus tus sumus, que quiere decir somos todos tuyos. Pues muchas gracias, Rafael. A ver, Rafael es testigo de que en varias ocasiones me ha invitado a venir a Rivas para hablar en esos ciclos que organiza sobre materias vinculadas con el humor y la política, y yo siempre me he negado. Me he topado con la sorpresa de que cuando escribe un libro serio supone que por eso voy a venir, y he venido, pero he decidido cambiar de tercio y hoy hablar fundamentalmente del humor. Esto es, no seguir el guión que él mismo ha trazado. Voy a formular 2 o 3 ideas muy rápidas sobre el libro. Tiene algunas virtudes raras. Una de ellas es que formula bien las preguntas. Una segunda es que las respuestas, aunque no siempre estén tan bien formuladas, dan siempre que pensar. Y la tercera es que yo creo que Rafael es una persona marcada por la bonomía. Y esto se revela, rezuma en el libro. Hace unos años, bastantes, publiqué un libro con José Luis Sampedro, muchas veces citado en esta obra. Y yo recuerdo que 2 o 3 años atrás, en Coruña, al terminar una charla, se me acercó un hombre joven y me preguntó qué legado me había dejado la figura de José Luis Sampedro. Estas preguntas así a quemarropa tienen difícil respuesta, pero por una vez creo que estuve inspirado y le conté una anécdota. Cuando Sampedro ya era muy mayor, Sampedro siempre fue muy mayor aquí entre nosotros, un buen día hizo unas declaraciones de franco elogio del presidente norteamericano Bill Clinton, que a mí no me gustaron. Unos días después quedé con él y la verdad es que yo podía haberme callado, qué sentido tenía que le afease unas declaraciones, pero no sé qué hubo en la conversación, que salió lo de Clinton y se lo dije. Todos arrastramos un ego desmesurado, pero Sampedro me dijo, Carlos, yo creo que tienes toda la razón en esto que dices, he estado muy mal en esa entrevista. Y yo dije, este señor, con el prestigio que tiene, sin embargo es capaz humildemente de aceptar que se ha equivocado o al menos de asumir que es posible que se haya equivocado. Y yo creo que tú eres de esta estirpe de personas. Esto es, que uno puede afearte algo y no te vas a enfadar. Y si te enfadas, no lo vas a exteriorizar. Bueno, el libro me ha inspirado 3 o 4 historias que he contado muchas veces y yo no me resisto a contároslas. ¿Cuál es la primera? Sobre esto de la alta política. En el año 2004 me invitaron, qué tiempos aquellos, a participar en una mesa redonda en Televisión Española el día de las elecciones presidenciales norteamericanas. Estábamos 6 personas, un representante del Partido Socialista, otro del Partido Popular,
uno del Partido Demócrata Norteamericano, otro del Partido Republicano, un miembro de la FAES y yo, que a decir verdad no sé muy bien qué pintaba allí. El representante del Partido Popular era Josep Piqué, a quien recordaréis, aquel ministro de Asuntos Exteriores, entre otras cosas. Y lo primero que yo dije en el debate es que entendía que en los términos políticos españoles el Partido Demócrata Norteamericano, el partido de Clinton o de Obama, era una fuerza de centro-derecha. Y me autopregunté dónde quedaba el Partido Republicano que tanto entusiasmo suscitaba entre los populares españoles. Y en ese momento Piqué me interrumpió y dijo: no sé cómo se permite que esto se pueda decir en la televisión pública, es ignominioso lo que acabo de escuchar. Unos minutos después se abrió camino un descanso muy breve y Piqué se me acercó y me dijo: me parece muy desafortunado lo que has señalado, pero tengo que reconocer que en sustancia tienes toda la razón. Yo me quedé así un poco perplejo. Cuando yo hablaba, se escuchaba el soniquete de la voz de Piqué que decía: ¡qué barbaridad, qué barbaridad! Y yo al final lo hice también con su voz, decía: ¡qué barbaridad! En el descanso, Pedro Piqueras, que era el moderador, nos contó que el programa no estaba funcionando, que pese a lo que os he contado, no nos estábamos interrumpiendo demasiado y esos programas funcionan cuando hay algarada. Explicó que la semana anterior había habido un programa monográfico sobre los matrimonios gay y que una católica integrista y una feminista habían estado a punto de llegar a las manos y que eso coincidió con el momento álgido. Bueno, este es el panorama político. Piqué se acercó al final y me dijo: tenemos que quedar a cenar porque me interesa mucho lo que dices. En público cuenta una cosa y en privado otra distinta. Segunda historia. Tú sabes que yo he dedicado mucho tiempo a la perspectiva del decrecimiento. Y cuando hablo de decrecimiento, suelo invocar dos perspectivas distintas. Suelo subrayar, de vez en cuando, que cuando los principales pensadores o pensadoras decrecentistas se les pregunta por el intercambio sexual, responden que hay que incentivar, que hay que acrecentar las relaciones sexuales porque permiten acrecentar en paralelo la vida social que hemos ido dilapidando en nuestra obsesión por el consumo, la competitividad y la productividad. Pero al mismo tiempo señalo que la lógica económica de la familia no es la lógica del beneficio privado, de la competición feroz. Es más bien la lógica del don, del regalo, de la gratuidad. Cuando los padres costean los estudios de sus hijos, no lo hacen esperando obtener con el paso del tiempo algún tipo de beneficio económico. Bueno, he contado muchas veces que hace 15 años, en la estela del 15M, me invitaron a hablar de decrecimiento en la Asamblea Popular del Movimiento en el Escorial. Y al terminar la charla se me acercó un hombre de unos 40 años de edad y me dijo: hay una cosa que has contado, Carlos, que me ha gustado muchísimo. Anda, ¿y qué es? Eso que has dicho de que tenemos que follar más y mejor. Y dice: bueno, yo no lo he dicho así, pero vale como interpretación. ¿No te importará, verdad, que te dé un consejo? No, hombre, no, dime. Dilo de follar al principio de tu charla y luego sueltas todo ese rollo sobre la autogestión y la democracia directa que no le interesa a nadie. Segunda anécdota vinculada con lo mismo. Una vez me invitaron a hablar, qué tiempos aquellos de nuevo, sobre decrecimiento en el Colegio de Registradores de la Propiedad en Madrid. Y nadie me explicó que tenía al lado a un exdiputado del Partido Popular, miembro numerario del Opus Dei, ponente constitucional contra la ley del aborto y catedrático de Filosofía del Derecho. La primera intervención en el debate fue de este señor. Debo subrayar que fue una intervención cordial, no fue agria. Y mal que bien dijo que pensaba que yo tenía un buen cacao en la cabeza porque por un lado defendía el libertinaje sexual y por el otro defendía la familia. Y agregó que a su entender había una frase de Woody Allen que retrataba bien lo que yo estaba diciendo, pero confesó, no sé si faltando a la verdad o no, que en ese momento no recordaba la frase de Woody Allen. Yo creía saber a qué frase se refería, esa que reza: masturbarse está bien, pero follando se conoce gente, ¿no? Hay una frase de Woody Allen mucho mejor, que dice: lo que más me gusta de la masturbación son los cariñitos posteriores. Ese es humor judío en estado puro. Tercera y última sobre sexo y decrecimiento.
Hace años me invitaron a acudir en Santa Fe, en Argentina, a un congreso de arquitectura alternativa, a hablar de decrecimiento. Y en la comida previa me presentaron a un arquitecto y una arquitecta argentinos y yo les conté lo del Escorial y les pregunté, por un lado, si esa historia se entendía en Argentina y por el otro, si se podía contar. Me dijeron que se entendía perfectamente y en lo que respecta a la segunda pregunta, lo de si se podía contar o no, dijeron, tú cuéntala, pero luego no nos eches a nosotros la culpa de lo que pueda pasar. ¿Cuál no sería mi sorpresa que lo cuento y la gente empieza a aplaudir, a rabiar? No solo, se ponen de pie la mayoría. Yo dije, ¿qué problemas sexuales no tendrán en Argentina que una chorrada como esta les provoca un entusiasmo manifiesto? Tercera historia. Yo tengo la impresión de que cuando me muera, muchas personas, bueno, las pocas personas que se acordarán de mí, se acordarán porque soy el señor que ha contado la historia del pescador mexicano y ha aparecido muchas veces en las redes sociales. Me revienta esa historia. ¿Por qué? Bueno, primero porque yo no soy el creador de esa historia, pero parece como si lo fuera. Es una historia popular, por cierto, hay quien se atribuye su generación, se equivocan. Esa historia existe con versiones muy parecidas en todo el planeta. Pero más allá de lo anterior, yo cuento esa historia en el marco general de una charla sobre decrecimiento, de tal suerte que la historia desgajada de ese marco pues puede ser divertida, pero a mí no me hace ninguna gracia. Tal vez por eso decidí sustituirla por otra que contaba Rafael Azcona, que como quiera que aquí la mayoría sois veteranos y veteranas, recordaréis que fue, entre otras muchas cosas, el guionista de algunas de las películas de Luis García Berlanga. Azcona contaba que en la década de 1950 hizo un viaje en coche entre Madrid y Zaragoza. Y supongo que para descansar se detuvo en un pueblo, observó que había una venta, entró y pidió un café con leche. Apreció que en la barra había unas magdalenas, pidió una de las magdalenas y resultó ser la más sabrosa que había probado en su vida. Conocedor de que unos amigos iban a realizar el mismo viaje, les recomendó que buscasen el pueblo y la venta y que probasen las magdalenas. Al cabo de un tiempo queda con ellos y les pregunta, ¿encontrasteis el pueblo? Siempre sí, era muy fácil. ¿Y la venta? Estaba allí, muy visible. ¿A que estaban buenas las magdalenas? No, no había magdalenas. ¿Cómo que no había magdalenas? ¿Preguntasteis por ellas? Preguntamos y el camarero, más bien remiso a hablar, nos dijo, ya no las hacemos, las pedían mucho. Ojo con la frasecita, porque es un torpedo en la línea de flotación de lo que nos han metido dentro de la cabeza. Nosotros sobreentendemos que si un bien es objeto de demanda, lo que tenemos que hacer es producirlo a mansalva. No pensaba lo mismo el camarero, voy a suponer que aragonés. Probablemente trabajaba 14 horas al día de pie y hablando en propiedad no conversaba con nadie. Había decidido recuperar su condición de homo y abandonar la condición de homo economicus. Y trabajar 6 horas y hablar con los paisanos de lo que le apeteciese, de fútbol, por ejemplo. Va la cuarta y última de mis historias. Vuelvo a lo de San Pedro. San Pedro era un señor espontáneamente divertido. Permitidme que subraye lo de espontáneamente. Hay gente que es divertida porque se lo ha trabajado y a mí me parece una opción muy respetable. Pero en su caso no pretendía ser divertido, pero lo era. San Pedro tenía buena relación con Santiago Carrillo, aunque no coincidían mucho ideológicamente. Y yo supongo que se conocieron a finales de la década de 1970 en el Parlamento, porque San Pedro, aunque a menudo lo olvidase, fue senador por designación real. Y me imagino que trabó allí amistad con Carrillo en un momento en el que en el Parlamento había una mujer extremadamente guapa. No sé si era una diputada, una administrativa, lo que fuera. De tal manera que en las décadas siguientes, siempre que se encontraban, salía la conversación. ¿Te acuerdas de qué guapa era esta chica? La leyenda dice que cuando San Pedro acababa de cumplir 90 años y Carrillo tenía 91, se encontraron en un sarao en Madrid. Y uno de los dos, poco importa cuál, dijo, al salir la conversación de la célebre mujer, dijo, ¡ay,
quien tuviera 80 años. San Pedro, por lo demás, era un señor de respuestas muy rápidas y muy ingeniosas. Yo recuerdo que poco antes de morir asistí a un curso de verano sobre su figura en Jaca, en Huesca. Y en la mesa redonda final le pregunté cómo habría respondido a una pregunta relativa a su ubicación ideológica en 1950, en 1980 y en el momento en el que estábamos, que probablemente era 2010. Dijo que en 1950 no tenía que imaginar la respuesta porque le hicieron una entrevista, se lo preguntaron y él respondió que era un anarquista ético. El periodista anotó que era un anarquista estético. Debo confesaros que no me creo esto. Yo no creo que en 1950 a alguien le preguntan en España que era ideológicamente y que pudiera responder que era un anarquista ético. Inmediatamente el Tribunal de Orden Público hubiera entrado. Lo del año 2010 era una cosa un poco metafísica sobre la verdad y la libertad, pero lo que me gustó fue lo de 1980. Dijo, hubiera respondido, soy socialista, pero voto al PSOE. Soy socialista, pero voto al PSOE. Bueno, probablemente alguna de las personas que estáis aquí habéis leído una novela de San Pedro que se titula El río que nos lleva, que cuenta la historia de los gancheros que transportaban madera por el Alto Tajo, la Alcarria. San Pedro gustaba de contar que para escribir ese libro había realizado un viaje por la Alcarria más o menos coetáneo del de Cela y que un buen día había llegado a un pueblo perdido, semiabandonado, y había preguntado si podía dormir en algún sitio. Le explicaron que había una señora que alquilaba una habitación, se personó, vio que estaba limpia, que había una palangana y que tenía derecho a desayunar. Duerme, desayuna por la mañana y al acabar el desayuno le pregunta a la señora, disculpe usted, ¿dónde puedo hacer yo aquí mis necesidades? Y la señora le respondió, bueno, ya verá usted que al fondo de ese prado hay un muro y allí está colgado papel y un sable. Y claro, San Pedro dijo, bueno, el papel ya supongo para qué es, pero el sable. Y la señora le dijo, es que hay un cerdo que acomete. Imaginaos a San Pedro en posición equívoca ahí, haciendo así. Y yo recuerdo que le pregunté, ¿y el cerdo? No, el cerdo me respetó como en la película de Cuerda, me respetó. Bueno, acabo. En un momento del libro, Rafael defiende la austeridad ejemplar. Y yo estoy con él. En el buen entendido de que, como quiera que me he enterado hoy de que vas a publicar 9 títulos más de esta serie, te recomiendo que pienses en los jóvenes. Y te explico por qué hago esta recomendación. Hace un par de meses me invitaron a dar una charla en un instituto de bachillerato en la Galicia rural. Había 25 adolescentes, chicos y chicas. Y en un momento determinado, en el debate posterior, yo me refería a los cambios que ha registrado el significado del adjetivo austero. Yo supongo que aprendí el significado de ese adjetivo cuando era un adolescente y entendí que retrataba una virtud. Si decimos de alguien que es austero, o si decíamos de alguien que es austero, estábamos enunciando una virtud. Pero los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea, que no siempre son tontos, decidieron utilizar el adjetivo austero para retratar lo que en los hechos eran políticas de recorte del gasto social. De esto me percaté con singular intensidad allá por 2008-2009, cuando la Confederación Europea de Sindicatos, los sindicatos mayoritarios, convocó concentraciones contra la austeridad. Yo dije para mí, yo no estoy contra la austeridad, estoy contra las políticas de recorte del gasto social, que son dos cosas distintas. Mientras explicaba eso, intervino el profesor que nos acompañaba y le preguntó a sus alumnos, oye, ¿qué pensáis de esto que acaba de contar Carlos? Y me encontré con la sorpresa de que ninguno de ellos conocía el significado del adjetivo austero. No solo eso, que ninguno de ellos ni de ellas levantó el brazo para decir, oye, ¿de qué estáis hablando? Esto es un problema grave de comunicación, porque siempre pensamos que los problemas son con términos muy complejos, que retratan un discurso hiperculto, sin percatarnos de que muchas veces aquellos que nos parecen
lo más común del mundo, están lejos de la comprensión de los jóvenes. Y esto yo te sugiero que te preocupe en relación con los 9 volúmenes que faltan de tu obra magna. Gracias por haberme escuchado. Ay, bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, lo tengo escrito, menos mal. La contextualización temporal en el tiempo de la presentación del libro y explicación de la fotografía del cartel anunciador que por ahí está, de la contraportada también del libro, que aparece una fotografía y aquí más de cuerpo entero y ahí del rostro nada más. Por cierto, fotografía realizada del patarca universal Rafael Ubal López, retrato de ukelele. Bueno, en este mes de febrero, en medio mundo se celebra el carnaval, fiesta popular sobre la que Julio Caro Baroja publicó un libro en el que se recoge una abundante documentación acerca de los festejos y mascaradas invernales en muy diversos lugares de la península ibérica. Pero, como ya he dicho, en medio planeta se celebra el carnaval. Existen tantos carnavales como países en los que se celebra. El carnaval de Brasil, el carnaval de Venecia, el carnaval de Colombia, el carnaval de México. Sin embargo, a pesar de las diferencias a la hora de celebrar esta fiesta, en distintos países los carnavales comparten su primigenia razón de ser. Se trata de una de las fiestas más antiguas de la humanidad, que se remonta, según algunos historiadores, hasta época sumeria o egipcia. A lo largo de la historia, el carnaval ha sido visto como un lapso de permisividad. Desaparecen así las jerarquías sociales a cambio de poder invertir el orden establecido. Todo este follón festivo, ferial, pues para decirnos que se nos da permiso. Se nos da permiso con el uso de las máscaras y los disfraces y se juega con la propia identidad, con el sexo, con la clase social, quedando relegadas a un segundo plano todas las autoridades. La fotografía con la que aparezco en el cartel anunciador de esta presentación y que podéis ver en la contraportada también del libro y en el marcapáginas que regalo, que en él va a ir incluido, pues tiene este sentido de provocación carnavalesca. Se trata de una ridiculización de mí mismo. Tiene este sentido de provocación. Y como patarca universal plenipotenciario y como inventor de la patarquía poética peripatética, auténtica alternativa a la obsoleta, anacrónica, caduca, monarquía medievalizante que padecemos. Entiéndanse estas loas que acabo de hacer a la monarquía, a la herencia franquista de esta monarquía en el contexto del carnaval, aunque ahora, como tal fiesta, se encuentre domesticada y controlada de manera políticamente correcta, es decir, secuestrada por las concejalías correspondientes de cada municipio. Tendremos que cogérnosla con papel de fumar para que incluso en carnaval, pues andar con cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos, incluso hasta con lo que pensamos. En estos tiempos en los que tenemos que obedecer a las señales de circulación o de tráfico de sinsentido obligatorio para los ciudadanos, o a las de prohibido circular con libre pensamiento. Bueno, y en este contexto, a este respecto, aconsejo, por su especial contenido crítico, que no dejéis de ver y meditar la comparsa Ciudadano Cero de Tino Tobar del Carnaval de Cádiz del año 2012, porque si yo tuviera que traducir o metamorfosear mi manifiesto de filosofía política en una chirigota con mensaje,
sin duda alguna, escogería esta, en la que se lanza un mensaje claro y directo a nuestra sociedad institucionalmente imbecilizada, en el que claramente se nos dice que hay que aparcar el conformismo y ejercer responsablemente de ciudadanos libres. En este libro, con espíritu auténticamente chirigotero y carnavalesco, lo que se manifiesta es que ya va siendo hora de que existan los políticos sin fronteras, porque hace ya tiempo que venimos existiendo los payasos sin fronteras. Y lo que también va siendo hora es de que aprendamos la ciudadanía a discernir entre un orinal y un botijo. Dicho de otra manera, a distinguir entre lo miserablemente indeseable y lo honorablemente procedente. O sea, entre los pajarracos, que son una pesadilla para nuestras cosechas, y los espantapájaros. Contextualización en el espacio del libro de Félix Sofía que aquí hoy presentamos como manifiesto político. Allá por febrero del año 2011, de nuestra era, publiqué el primer libro dedicado al invento de la filosofía. Aquí está, titulado Breve Manual de Filosofía, Tratado de Sabiduría de la Felicidad en clave de humor, obra que fue presentada en la Casa Zorrilla de Valladolid, presentación al igual que esta, que fue grabada y la que cualquiera de vosotros podéis encontrar en YouTube, poniendo el título de Breve Manual de Filosofía, Casa Zorrilla de Valladolid. En aquel caso, lo que pretendí hacer con la escritura de dicho librito fue elaborar una guía de viaje al centro de sí mismo, tratando de orientar al viajero lector en la aventura de la travesía de sus propios desiertos íntimos, pues habréis de saber que hay más paisajes de los ojos para adentro que de los ojos para afuera. Más tarde, debido al éxito que tuvo este primer librito, que en el año 2020 ya estaba agotado, no en balde también tengo en PDF, a quien me lo pida, se lo puedo pasar gratuitamente el texto. Pues en 2020 publiqué el libro de buen humor, 21 enseñanzas de filosofía, el cual fue presentado en el Instituto Quevedo de las Artes del Humor de la Fundación General de la Universidad Alcalá de Henares, el 19 de noviembre del 2020. Este texto constituye, según el prologuista Alfonso Colodrón, que iba a haber asistido hoy a estar aquí con nosotros, según el prologuista, constituye un auténtico tratado de sabiduría lingüística, filosófica, psicológica y sociopolítica que va mucho más allá de los clásicos libros superficiales de autoayuda. Él lo dice en serio, pero a mí me hace ahora mucha gracia. También puede acceder cualquiera a disfrutar de aquella presentación en la que intervienen el prologuista ya citado, Alfonso Colodrón, Dora Vallabriga, cofundadora de la Asociación Donantes de Risas, José Elías, prestigioso psicólogo risoterapeuta, y Juan García Cerrada, secretario ejecutivo del Instituto Quevedo de las Artes del Humor de la Universidad de Alcalá de Henares y director del Departamento de Humor Gráfico en la Fábrica del Humor. Con lo cual, siempre me han honrado las presentaciones de mis libros porque han tenido categoría gracias a las personas que me han acompañado, pero cosa que me hace mucha gracia también y que todavía no llego a entender.
Pues bien. No, ¿por qué te ríes? que esto es gracioso. Bueno. ¿Sabes por qué te interrumpa? Sí. Tú tienes una risa parecida a la del Risitas, que estaba en el programa de Jesús Quintero. Sí, sí. Hace poco murieron tanto Quintero como el Risitas. Vi un trecho de una entrevista que le hacían y le decía Jesús Quintero: ¿y a ti, Risitas, qué te hubiera gustado ser en la vida? ¿Arquitecto, ingeniero, médico? Y se detiene un momento ahí a pensar y dice: no, pensionista. Yo quiero la paguita. Estoy en ello. Sí, sí. Pues bien, hijo de esta madre y de este padre, pues es este hijo que hoy presentamos. Bueno, y una vez que por supuesto, como ve, no hace falta decir dónde lo presentamos ni quién me acompaña en la presentación, pues recién dado a luz ya tiene un hermanito. Ya tiene un hermanito que está en el vientre de la editorial, que se titulará y le hemos bautizado con el nombre de Filosofía y Salud Mental Relacional Institucionalizada. Y una vez contada la genealogía familiar del pasado y de futuro de este libro que hoy presentamos, de sus textos predecesores y de sus textos sucesores, para finalizar mi intervención voy a proponeros un ejercicio a través del cual deseo facilitaros y desvelaros cuál es para mí uno de los mensajes importantes que tengo el despropósito de transmitir con este libro, y lo hago con una viñeta que, aunque no compréis el libro, os la regalo porque sí, la viñeta. Pues os voy a repartir esta viñeta para hacer un ejercicio que consistente en lo siguiente, que le pongáis dos palabras. No sé si tenéis bolígrafo y lo podéis hacer con bolígrafo, y si no, pues os acordáis en la cabeza, lo tenéis. Se trata de poner dos palabras a la viñeta. Una viñeta que ahora os la voy a pasar, para que y le ponéis dos palabras. Por ejemplo, Pepe Juan. He cogido dos nombres propios, pero bueno, podéis coger vosotros lo que queráis. Dos palabras a esta viñeta, que le vayan bien a esta viñeta. Y después os voy a dar otra viñeta a la que le vais a poner dos palabras. Por ejemplo, si a esta la habéis puesto Pepe Juan, pues a la otra Julián Jaimito. Dos palabras. ¿Por delante o por detrás? Por delante. Dos palabras, escribir dos palabras en cada viñeta. Puedes, sí. Mira, a ver. Hasta aquí llega una viñeta y aquí es la otra. Sí, una de cada. Bueno, pues con esta viñeta vais a poner lo que para vosotros os dice esa imagen, esa representación que hay. Pues a quienes llegue, vamos a ver. ¿Y qué tiene que ver? Sigo hasta que estén repartidas estas viñetas. ¿Qué tiene que ver un poco el humor y la risa en esto que nosotros hacemos con la política y en las cosas que presentamos en serio, donantes de risas? Pues os voy a leer una viñeta que me contesta a esta pregunta desde hace tiempo, de Máximo, que tenía muchas viñetas en El País, entonces publicaba. Y dice así la viñeta de Máximo. Son dos caras, que están ahí representadas, dos caras, y uno está dialogando con el otro. Y le dice el uno, dice: hay niños esclavos, hay niñas prostituidas, hay mujeres maltratadas, hay hombres explotados,
hay terrorismo patriótico, y dice el otro, hay terrorismo patriótico, hay bombardeos rutinarios, hay armas espantosas que entre todos pagamos, hay torturadores profesionales, hay genocidas legítimos, le dice el otro. Hay hambre, hay ignorancia, hay pobreza, hay miseria, hay injusticia, hay cárceles, hay odio, hay fanatismo, hay dolor, hay abismos de desigualdad. Y le contesta al final el otro, dice, a veces también en momentos raros hay amor y humor. Y le contesta finalmente su interlocutor, sí, es la parte incoherente de la vida. Bueno, pues es lo que pretendemos en Donantes de Risas, insistir en la parte incoherente de la vida. Y por mí, yo he terminado ahora de mi intervención y veis el ejercicio y podemos poner en común quien queráis eso. Podemos aplaudir. Pues os vais pensando y cuando queráis, si queréis ponemos en público, decirlo, y si no los quedéis en privado, las palabras que se os ocurren a cada una de las viñetas. Algunos solo tienen una, porque de una había más que de otra. ¿De cuál había más? De la que está el monigote solo. De la que está el monigote solo, que le están sujetando. Sí. Claro, es que de eso hay mucho más. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, ahora fuera de bromas te voy a dar esta otra para que repartas más de esta otra. Dos palabras en cada una. Según vais haciéndolo, también otra de las cosas en las que nos inspiramos mucho en Donantes de Risas es en una viñeta de Mafalda que, cogiendo una frase de Rousseau, pues decía, el verdadero fin de la política es hacer cómoda la existencia y felices a los pueblos. Y dice Mafalda, se nota. Bueno. Tengo que deciros, por supuesto, que cualquiera de las palabras que elijáis aquí no es que se apruebe o se suspenda, sino que no importa lo que contestéis, porque como tengo aquí en otra viñeta de las que llevo yo aquí puestas, pues no os preocupéis, porque la ceguera es la visión de futuro. O sea que, por si no lo veis claro. Bueno, y también, como no se trata de pensarlo demasiado, sino de improvisar también un poquito con el pensamiento, si queréis podemos poner en común algunas de las... sí. Pero anónimas mejor, ¿no? Que vayamos leyendo sin más. Que vayáis leyendo sin más, sí. Pero que las traigan todas aquí y las vamos leyendo todas. Sí. ¿No? Aportar, sí, mejor, mira, para ser mejor en anonimato, sí, justo, como los votos, sí. ¿Un bolígrafo por ahí para prestar? Lo voy pasando, gracias. Vale. Sí. Realmente podías habernos regalado unos bolígrafos en vez de estos papeles. Sí, pero sí, es que los chinos me los cobraban. Sí. Los chinos. Eso mismo le he dicho al chino que ha ido, digo, que si me puedes dar uno, y dice, tanto. Digo, vale, yo creí que me los dabas. Y la próxima vez que vengáis a alguna cosa que yo organice, traeros bolígrafos de casa, por favor. Hace años una amiga me contó que era profesora en primaria en una ciudad del
del sur de Madrid, en Getafe, en Leganés, en Fuenlabrada, y que un buen día sus alumnos y alumnas tenían 6 o 7 años y les había preguntado qué eran sus padres, y había una niña china. Entonces, bueno, mi padre es fontanero, mi padre es taxista, mi padre es profesor, y cuando llegó el turno de la niña china dijo, mi padre es chino. Chino era un oficio, ¿eh? No era un identificador étnico, era un chino. Bueno, ¿se pueden recoger ya? ¿Y cómo, para saber quién corresponde? Bueno, no... Quiero decir que... Se mezclan así, ¿no? Se mezclan. Trabajamos. Sí, se barajan. Sí. Después se barajan, incluso después os lleváis barajadas, cada uno La que nos toque. la que os toque a cada uno. Es porque, sí, es que aquí esto es nuestra manera de organizarnos, ¿cómo se llama esta? De autogestionarnos, ¿no? Sí. Bueno. ¿Ya se pueden dejar? Sí, sí, pues Vamos a barajar. bueno, eso vamos a barajar. Gracias. Vamos a barajar. Ay, esto es interesante. Y el ganador es... Sí. El ganador que salga tiene que comprar el libro. Porque... Oye, bueno, es que os digo una cosa. Quien compre el libro y lo pague está exento de leerlo. Aquel a quien yo se lo regale tiene la obligación moral de leerlo. Y como no quiero imponer ninguna cosa de este tipo, oye, lo pagáis y no hace falta que lo leáis. Allí al final está el de los libros. Sí. Fijaros cómo serán estos de las editoriales, que hasta yo los tengo que comprar. Claro. Bueno, entonces, ¿qué? Que leas tú, ¿no? Bueno, algunas parece que están en blanco. No, estará por la parte de atrás. Ah, por la parte de atrás. Ah, sí. ¿Y las voy a leer yo todas o las haremos entre los dos? Vale. Que si no, toma. Entonces, y tenemos que decir las palabras a cuál corresponde, ¿no? Cada una. Pues igual entonces vamos a separar unos y otros, Sí, ¿no? sí. ¿Veis lo que...? El editor lo dice allí. ¿Cuánto vale el libro? ¿Qué juego? Aquí esto no lo habéis encontrado en otra presentación de libros. A ver, leemos en primer lugar las de los dos dibujos. Las de... Los tres dibujos. ¿Esta? Sí. Anda, tú quieres empezar por... A mí me da igual, o esta, a mí me da lo mismo. Sí. ¿Esta, mejor? Bueno, pues yo lo leo. Esta es que aparecen 6 personas debajo del... Aquí estoy. Apoyo mutuo. Ave César. Estabilidad imperial. César y el pueblo. Oligarquía atemporal. Gloria y poder. Política pueblo. Movimiento y cae. Hombros, supongo. Olor a sobaco. Jerarquía, cansancio. Pesadumbre, servidumbre. Cooperación, abuso. Y unión, equilibrio. Oli. ¿Tú te has traído las gafas? Sí, es que me tienen que operar, Esto es sobreexplotación. A ver, yo no veo nada. Me he inventado todas estas cosas que acabo de leer. ¿Sí? Sí. Ídolo protestantes. Inestabilidad huidiza.
Rebeldía pertinente. Aquí estoy, aquí no. Base, libertad. Alejop. Hartazgo, sorpresa. Esto es para ti, pero no es una cuestión de gafas. Clase trabajadora. Sin apoyos. Nos vamos. Sudor y lágrimas, ahí te quedas. El poder se derrumba. César cae sin ayuda del pueblo. Escena y caída. Moverse y disfrutad. Y esa es que... Esta no lo logro yo ¿Quién tiene una letra horrible? interpretar. Hay algún médico en la sala, en efecto. Sí. Ya hay un médico. Bueno, no puedo. ¿eh? Bueno, eso, no puedo. No puedo. No dice no Eso- puedo, digo yo que no puedo leerlo. Ah, vale. Que como decía Chiquito de la Calzada. Sí. No puedo. Sí, sí. Bueno, y dicho esto por nuestra parte y con vuestra colaboración, pues brevemente hay tiempo por lo que tenían programado los que iban a grabar para 3 intervenciones entre el público. Así que estamos dispuestos. Por si alguien tiene alguna duda, ¿no? Y si las preguntas se las queréis hacer a Carlos Taibo, mejor que aquí, No. a mí, no, te lo digo porque contigo tienen pocas oportunidades de estar y de preguntar. Afortunadamente para ellos. Bueno, pues a vuestra disposición. Hombre, yo es que me he quedado un poco así con el tema de lo que has comentado al principio de la anécdota esa que te atribuyen a ti, pero que en realidad no es tuya, que de algo de una barca o de no sé qué historia. Yo me he quedado... Que quieres oírla, ¿no? No se la podría contar, vamos. A ver, es que como el típico cantante que ha escrito 100 canciones y solo le piden una, ¿no? Y dice, canta esa. Entonces en un momento determinado, dice, "Ah, ya está". Javier Crae tiene algunas canciones de amor maravillosas, pero no le gustaban a nadie, porque siempre le pedían la Marieta y estas cosas, ¿no? Las divertidas. Bueno, la historia. La historia está ambientada en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano está medio adormilado junto al mar, un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y el turista pregunta, ¿y usted a qué se dedica? ¿En qué trabaja? Yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. Trabajará usted muchas horas cada día, ¿verdad? Bastantes, sí. ¿Cuántas horas trabaja como media cada jornada? Qué sé yo, le echo a la pesca un par de horitas o 3 cada día. ¿Pero qué me dice usted? ¿Y qué hace con el resto de su tiempo? Yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo a beber unas cervezas. ¿Pero cómo es usted así? ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más, hombre? ¿Y para qué? Porque si trabajase más, en un par de años tendría un barco más grande. ¿Y para qué? Más adelante abriría una factoría aquí en el pueblo. ¿Y para qué? Con el paso de los años montaría una oficina en la capital federal. ¿Y para qué? Tiempo después abriría delegaciones en Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en la bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? Bueno, qué sé yo, al cumplir 65 o 70 años, podría retirarse tranquilamente, dejar de trabajar y venir a vivir aquí a este pueblo para levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir al atardecer a beber unas cervezas. Todo lo que se le proponía, luego de decenios de trabajo extenuante, era paradójicamente aquello de lo que ya disfrutaba en el momento presente. Siempre que cuento esta historia, y hoy también, me veo obligado a reconocer que incorpora fugas importantes. Por ejemplo, no explica de manera conveniente cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista, pero os pido que por una vez aparquemos esta dimensión de la discusión. Pues respondido está. Sí. ¿Cuáles han sido tus influencias o inspiraciones para este libro? Bueno, la primera de ellas es la que he dicho de la chirigota de Tony Tobar de Cádiz, que se titula Ciudadano Cero, Cero con Z. La tenéis en YouTube y ahí está clarísimo lo que hay. Después, las distintas
bibliografías que yo pongo al final del libro y que son los libros consultados y recomendados. Entre otros, pues, texto tuyo, ¿verdad? Me ofendes. Es por citarle cuál está por ahí tuyo. A ver. En defensa del decrecimiento. En defensa del decrecimiento. Fíjate, nada menos que El criterio de Jaime Balmes, El discurso del método, Meditaciones metafísicas de René Descartes, entre otras cosas. ¿Y por qué? Y ahora digo, por ejemplo, ¿cómo es que el discurso del método en relación con esto? Hay un dicho popular que se está haciendo práctica política del pueblo en general, después de tanta influencia, de lo que yo llamo telemierdiarios, pues de aquello de que piensa mal y acertarás, ¿no? Bueno, yo creo que Descartes escribió este librito para que la gente pensara bien, para acertar. Entonces, digo, voy a tener que volver a Descartes para estas cuestiones. Y por eso vuelvo en el tema de la lógica, ¿no? Porque si tenemos como señal de circulación sin sentido, es decir, absurdo obligatorio, pues, hombre, aunque sea Jaime Balmes, que escribió sobre el criterio, para ver si tenemos algo de criterio, ¿no? Con esa doble intención está hecho esto, porque para eso me he leído yo esos libros, para escribir alguna tontería al respecto, ¿no? Y otro, por ejemplo, El arte de tener razón, de Arthur Schopenhauer. Esto es algo que yo me parece que es de obligada consulta. Y, por supuesto, Economía humanista, algo más que cifras, de José Luis San Pedro. Conversaciones sobre política, mercado y convivencia, José Luis San Pedro y Carlos Taibo. Escucha, esto sí, hay dos al final que al final suponen para mí un cuestionamiento importante. Wilhelm Reich en Escucha, pequeño hombrecillo, o Escucha, pequeño hombrecito. Es un librito muy, muy pequeño, y la historia de Wilhelm Reich en relación con, independientemente de las cuestiones puramente técnicas desde el punto de vista psicológico, de su escuela y demás, yo ahí no me refiero a esto, pero la trayectoria de su vida, muy brevemente, tiene que ver con que él, pues en Rusia, resulta que empieza a asociar la represión puramente sexual con la represión desde el punto de vista político. Y parece ser que ahí asociaba a que los políticos más autoritarios y esto, pues tenían bastante represión sexual. A esto, a los políticos poderosos, esta cuestión no resultaba simpática. El caso es que tuvo que huir de allá. Se fue para Alemania y en Alemania siguió con la misma técnica de estudiar el tema de la represión sexual y el tema de la represión política, por una parte. Y parece ser que de allí estaba a principios de esto, antes de lo de Hitler y demás, en ese momento, pues había sido elegido democráticamente, pero el tema es que tuvo que huir de allí, porque parece ser que no se cuestionaban los que tenían un carácter autoritario en su mandato político, el ser cuestionados desde el punto de vista sexual por esas cuestiones. Y se fue a Estados Unidos. En Estados Unidos acabó en la cárcel, condenado, porque, entre otras cosas, en ese librito parece ser que la represión del poder y sexual del capitalismo es más dura que la de los nazis y la de la represión del sistema político de Rusia. Y en esas estamos, pero no nos queremos dar cuenta. Y entonces yo recomiendo el librito, porque ahí lo cuenta de una manera maravillosa. Y la segunda, Los Papalagi, los hombres blancos, que traduce. El primer libro antiglobalización en la historia de la humanidad, de varios autores. Esto de los Papalagi, resumo también de qué va.
es un libro de cuentos. Para mí es como El Principito, o como El Pequeño Príncipe, ¿no? De Antoine de Saint-Exupéry. Bueno, viene a poner la historia, y ha nacido ese libro de lo siguiente. Un antropólogo alemán se fue a la Melanesia. A la Melanesia, a estudiar allí a la vida de los que estaban por allí. Y fue tomando notas y tal. Y claro, los antropólogos van a unos sitios y después nos explican a nosotros de cómo viven en ese sitio, antes, desde el punto de vista etnológico y tal y cual. Y resulta que le propuso al jefe de esa tribu de Samoa, un tal Tuyabi de Tiabea, que él mismo pues viniera en este caso a Occidente, a Alemania, de donde era Erich Söderman, este antropólogo, que viniera, nos estudiara a nosotros, viera las cosas y después, en su propio vocabulario de las conclusiones que él había sacado, se lo contara a su tribu cómo éramos, vistos por él. Y este es el libro de los Papalagi. Impresionante. Y para mí es un aldabonazo a la conciencia, es un despertar, es un abrir los ojos y es una cosa que que han sido para mí referencias a la hora de escribir esto. Te quería preguntar una cosa. ¿Por qué crees que no a todos nos reímos de las mismas cosas o nos hace gracia las mismas cosas? Sí. Es más, puede que a uno les haga gracia una cosa que para otro sea ofensiva. ¿Qué crees que se debe? Sí, pues te lo contesto muy escuetamente y como se ha comparado el humor con la medicina, o que es una medicina, y nosotros creemos que es una medicina democrática, o lo utilizamos desde el punto de vista de la salud, pues lo mismo que si le preguntas a cualquier laboratorio que hace una medicina, ¿por qué tiene el prospecto pues, cosas que son... que es más, que a unos lo que a unos les sienta bien, a otros no les sienta nada bien, por lo mismo. Cada uno es de su padre y de su madre y en relación con esto, bien por cuestiones, tiene explicación de tipo genético, tiene explicación de tipo cultural, sobre todo, también, y desde el punto de vista de lo político, porque hay el humor, te voy a decir, es una cuestión que la palabra humor es una palabra latina no traducida, humedad, líquido. ¿Y qué ocurre? Que en definitiva como el agua, cuando está en estado líquido, ¿no? Pues tenemos una jarra, tenemos una botella y tienes el vaso y le echas, tenga la forma de la jarra o tenga la forma de la botella. Le echas en el vaso, inmediatamente adopta el contenido, la forma del continente. ¿Qué ocurre? Que si fuéramos tan flexibles, somos un 70% agua, el ser humano, nuestro cerebro es agua. Si verdaderamente fuéramos líquidos, fuéramos agua, nos comportáramos con el agua, pues seríamos cada vez, reaccionaríamos casi como el agua reacciona cuando está en estado líquido, nos adaptaríamos gozosamente. Es la adaptabilidad gozosa que llamo yo. Y utilizamos en Donantes de Risas esto como un aprendizaje. Es un aprendizaje de vida y de actitud ante la vida, para adaptarse gozosamente, como adaptabilidad gozosa. ¿Qué significa esto? Que cada vez pues, el humor es menos humor, es menos líquido, adopta a lo mejor la forma del gel por la temperatura o por otras influencias de sólido, y claro, pues no es lo mismo en forma de... O también, según nos calienten demasiado, pues de forma de vapor. Tiene distintas maneras de reaccionar el agua según la temperatura, según el medio, según las cuestiones. Para mí sería, y es una de las cosas que tenemos como proposición política en Donantes de Risas, la de la adaptabilidad gozosa. Porque todavía estamos un poquito con esto de que el verdadero fin de la política, con la misma palabra política, etimológicamente, pues significa capacidad para organizarnos en la convivencia. Y esto, pues, quiero decir, el humor es un factor
el humor líquido, el agua, el reaccionar como el agua ante ciertas cosas y comportarnos así, tiene que ver con una manera más universal de reaccionar. De no reaccionar, sino actuar proactivamente incluso. De ser naturales. Pero claro, estamos tan en la política viene a significar como conformarnos de manera, fíjate, tan todo lo contrario de esto. La misma palabra, actuar con seriedad, es que desde el punto de vista de lo serio, ¿no? Pues como lo serio tiene otro sinónimo. Coges el diccionario, entre los sinónimos de la palabra serio viene el antagónico del humor, que es seco. Como una persona que es seca, o la sequía, con tanta... Pues, fíjate, es tremendo. Es lo que se me ocurre contestarte. Que ojalá aprendamos del agua que somos a comportarnos de esa manera para que cada cual a su medida y a su forma pues pueda adaptarse gozosamente al continente que le corresponda. Bueno, pues más cosas. La última, y alguna cosita más. Nos hacemos al final, pues terminamos esto gracias a los que han grabado, a los profesionales, a los menos profesionales, y os invitamos a hacernos ahora después, ya cortamos las cámaras y nos hacemos una fotografía de familia.